Soy camarógrafo para un noticiero que se transmite en todo el país, y esto me ha llevado a conocer lugares remotos y las carreteras más escondidas de todo México. Me han pasado cosas y me he topado en situaciones peligrosas, pero nada me ha dado tanto miedo como lo que estoy a punto de contarles. Había ocurrido un suceso bastante violento en esta zona rural del país a la que nos trasladamos para realizar un reportaje. Iríamos precisamente a este lugar donde esto había ocurrido, donde habían perdido la vida tantas personas. El lugar era propiedad privada, pero hacía mucho que de los dueños no se sabía nada, ni siquiera si seguían vivos. La gente cercana al lugar pasaba para cortar camino por ese lugar como si nada. En las fotografías que habíamos visto antes de ir, se notaba que las casitas que estaban dentro del lugar parecían de nuevo haberse fundido con la naturaleza. Y bueno, habíamos hecho tomas y entrevistas en el pueblo vecino y ya se nos estaba acabando la luz cuando nos dirigimos por fin a este lugar. Era un camino largo, lejos del último pueblo. Primero por una carretera de 2 carriles en malas condiciones y finalmente en un camino de tierra que apenas daba espacio para que pasáramos. Casi al final llegamos a un viejo portón de madera, pesado, que hacía un ruido parecido al de un animal herido cuando se abría y se cerraba. Un portón en medio del camino, de verdad, construido por quién sabe quién, en medio de la nada, en tierra de nadie, pues aún faltaban unos kilómetros para llegar a nuestro destino y bueno, nadie tenía un terreno tan vasto y lo abandona así porque sí. Era más coherente pensar que los lugareños habían decidido impedir el paso hacia ese lugar desde hacía mucho tiempo. Abrimos el portón y continuamos, pero no avanzamos más de 100 metros cuando el chofer detuvo la camioneta sin decir nada, y de la misma forma apagó las luces, guardó silencio. Recuerdo que mi productor le preguntó que qué estaba pasando, pero no le respondió, y así, con las luces apagadas, comenzó a maniobrar para dar vuelta en ese espacio pequeño, con cuidado de no caer en las zanjas que rodeaban el camino. Mi productor le gritó, le dijo que tenían que seguir, que tenían que ir al lugar para grabar, que habíamos ido hasta allá solo para eso. Yo estaba del lado del copiloto y no pude ver nada. Mi productor estaba justo detrás del chofer, y este, sin decirle una sola palabra, le señaló con la cara para que volteara hacia su lado izquierdo, que miraba hacia donde, hace un momento, nos estábamos dirigiendo. Les repito, yo no alcanzaba a ver, pero el productor se quedó callado y el chofer continuó dando la vuelta poco a poco y así, despacito, sin prender la luz, avanzó esos 100 metros de vuelta al portón. Se bajó con toda la calma del mundo a cerrarlo y luego seguimos nuestro camino de vuelta hacia el pueblo. El productor se tardó casi 20 minutos en volver a hablar y comentaba cosas sobre lo grabado ese día, pero no decía nada respecto a lo que acababa de pasar. Después de llegar y cenar, nos fuimos a echar unos tragos a un pequeño bar del pueblo con un amigo local que nos alcanzó. Ahí, luego de varios tequilas, se atrevió a contarlo. No podía creer el productor que los demás no hubiéramos visto nada. Cuando le estaba reclamando al chofer que siguiera, cuando le estaba dando la vuelta y le dijo que siguiera, volteó para ver el camino y miró que alguien se acercaba, caminando sobre él, caminando sin tocar el suelo. Eran muchas personas, dijo, unas 10 por lo menos, pero seguramente y en la oscuridad había más, pero estaba muy oscuro como para saberlo. Se acercaban a nosotros en silencio, flotando sobre el camino. Ahí fue cuando se quedó callado, y cuando veníamos de regreso y el chofer se bajó a cerrar el portón, ya ni siquiera se atrevió a voltear. Era como si se hubiera quedado congelado por completo, como si se hubiera quedado dormido por un buen rato, y volvió en sí hasta después, cuando nos volvió a hablar.
Cualquiera podría decir que esto es imposible, que estas cosas no pasan, o no creerme por el simple hecho de que esto que platico no lo vi. Pero les juro que esta persona, este productor, jamás ha dejado un trabajo a la mitad como esa vez. Ni siquiera cuando nos amenaza el crimen organizado se ha amedrentado. Él ha entrado en lugares sumamente peligrosos y nunca lo vi dejar algo por miedo. Y todavía hoy pueden ver sus trabajos todas las noches en horario estelar. No sé qué fue lo que vio, pero sé que alguien como él no mentiría. Algún día quizás lo entenderé. Gracias por leerme. Mi historia es muy cortita, pero de verdad es muy extraña. Espero me digan qué diablos pudo ser lo que me pasó. Soy trailero, es lo que he sido desde que tuve edad para trabajar, y aunque nos tocan muchas experiencias raras por vivir en la carretera, hay algo que aún hoy no logro explicarme y que no le ha pasado a nadie de los compañeros, al menos a ninguno de los que conozco y a los que les he platicado sobre este extraño suceso. Esto me ocurrió en el estado de Durango, ya casi llegando a Chihuahua, si no mal recuerdo, cerca de Torreón de Cañas. En este tiempo yo no estaba manejando tráiler, sino un camión de mudanzas de 28 pies, mucho más pequeño y sin tanta batalla para llevar. Eran las 3 de la mañana y yo ya iba bien cansado. No me había detenido a cenar, aunque lo había dudado un rato antes, pero ya para estas alturas sentía que se me cerraban los ojos y se me había acabado el café que llevaba en el termo. A lo lejos vi un letrerito con una flecha hacia el costado de la carretera, y al seguirlo con la mirada alcancé a notar unas lucecitas como de unas lámparas pequeñas, como en una casita, a unas decenas de metros de la carretera. Bajé la velocidad para ver con más atención, y al irme acercando noté más luces. Eran varias casitas, y me sorprendía que fuera una calle tan iluminada para estas horas de la noche. Salí de la carretera por la desviación y me metí a esta callecita, esperando que hubiera algo abierto donde pudiera cenar o por lo menos rellenar mi café. Lo que me urgía era descansar. Pero no se veía nadie. Las casas, muy viejitas, estaban iluminadas, pero parecía que todos hubieran salido corriendo, que las hubieran abandonado así. Me fui hasta el fondo, muy despacio, pero no había nada de movimiento, nada. Ni el viento se escuchaba. Y es que bajé la ventana, pero sentí un aire caliente, horrible, y mejor la volví a subir. Me di la vuelta porque empecé a tener, ¿cómo decirlo?, un mal presentimiento, como si me estuvieran esperando ahí. Y cuando me enfilé de nuevo hacia la carretera, vi por el retrovisor como alguien, una mujer, salía de una de las casas y me hacía señas para que volviera. No me detuve y vi que la mujer empezó a caminar apresurada hacia mí, pero no le alcanzaba a distinguir la cara. Se le veía como borrosa, y por alguna razón eso me aterraba todavía más. Aceleré hacia la carretera y continué mi camino, y hasta la mañana siguiente le comenté lo sucedido a un compañero que no era de muy lejos de ahí. Ah, caray, ¿por dónde? A ver, señálamelo en el mapa. Le intenté mostrar por dónde creía que me había pasado, y me dijo que no había nada por ahí. No le creí, o pensé que a lo mejor yo me había confundido, pero en mi viaje de regreso me fui fijando con atención y en efecto, en ese lugar, al menos donde yo pensaba que era, no había nada. Tuve un viaje de nuevo días después, y ahora pude pasar más temprano. Ahí sí, encontré con facilidad aquella señal con la flecha, inconfundible, y que todavía se pueden encontrar si pasan por ahí. Pues bueno, de verdad,
No había nada. Nada. Hasta me frené. Me salí de la carretera en esa misma desviación, pero no daba a ningún lado. Como si esas casitas nunca hubieran existido o como, no sé, si me hubiera metido por unos minutos en otro momento del tiempo. Le mando un abrazo a toda la comunidad. Desde que escuché una de las historias viejas de este canal, la de la criatura extraña que vuela cerca de la presa Abelardo Rodríguez de Tijuana, tenía intención de preguntarle a mi abuelo si él había llegado a ver. Mi familia y yo vivimos en San Clemente, California, pero él sigue allá en Tijuana. Y cuando era joven, había trabajado como chofer. Y recuerdo que mi papá me dijo que el abuelo solía atravesar la presa por aquellos días. Yo la he visto solo una vez, de niña, pero está clara en mi memoria, de alguna manera, con las historias y lo que he escuchado en su canal. Hace poco por fin tuve oportunidad de platicar con el abuelo cuando vino, y recordé esa pregunta que tenía pendiente. Oiga, tata, ¿alguna vez vio a la criatura que vuela cerca de la presa?, le pregunté. No, hija, pero sí me tocó ver algo por ahí alguna vez. Me respondió y acercó su silla a la mía, como queriendo que la siguiente anécdota fuera solo para mí. No sé si te acuerdas, mija, que la calle pasa justo encima de esa presa. Y ahí me tocaba pasar seguido. Y una vez me tocó atravesarla ya muy de noche. Y la verdad no me gustaba, a ninguna hora. Algo tiene, una vibra rara, pero siempre sentía un ambiente pesado al pasar por ahí. Ya pasaban de las 12, ya estaba completamente sola, mal iluminada, cuando a lo lejos, caminando por ella, pude ver a una muchacha. De un lado está la caída hacia el agua, y del otro, la caída es muy alta. En unas partes debe ser hasta de 50 metros hacia el arroyo vacío, lleno de piedras, el que va para la ciudad. Aunque primero me dio miedo, en cuanto pasé a la muchacha, me dio mucha culpa, mucha tristeza. Quizás era una pobre mujer que necesitaba ayuda, a la que algo le había pasado. Y me detuve, y antes de bajarme la traté de buscar por el retrovisor, pero ya no la vi. Me volteé, y ahí estaba, ya muy cerca del carro, pero justo antes de llegar a él, de alcanzarme, se subió a la bardita y se lanzó. Se lanzó hacia el lado del arroyo vacío. No te imaginas, mija, cómo grité. La impresión de ver a alguien que se acababa de matar. Me fui rápido a la estación de policía que está ahí muy cerca y les dije lo que acababa de ver. Y fueron y, la verdad, yo me regresé con ellos. Dejé el carro al entrar a la presa y luego corrí por ahí y les señalé justo por donde se había tirado. En unos minutos llegaron también rescatistas. Se pusieron a buscar cada centímetro allá abajo, pero ya no había nada. No hallaron absolutamente nada, ni un rastro de alguien que se hubiera lanzado, y luego me fueron a preguntar a mí si no lo había inventado todo, o si no iba borracho. Te juro por Dios lo que vi. Clarita, como si hubiera sido una persona. Pero la verdad es que ese día nadie se lanzó. Pero a veces así pasa, ¿eh? Y tal vez ella esté condenada a repetirlo. Su pecado, quitarse la vida. Tal vez cada noche, o cada año, o cada noche que la luna vuelva a la posición que la vio hacerlo, pero estoy seguro que yo no he sido el único que la ha podido ver. Espero que hayan disfrutado de esta historia de mi abuelo. Hace poco descubrí su canal y a los pocos videos que vi me di cuenta de que hay muchas historias que yo también tendría para contar. Al principio pensé que era un canal como tantos que he escuchado, pero luego, viendo que tienen historias muy similares, algunas que me han ocurrido a mí o a gente cercana a mí,
Sentí que son un buen lugar para confiárselas. Esta es la primera de ellas, y le pasó a mi hermano, quien me dio permiso para compartirla con ustedes. Todo ocurrió en una carretera de un estado aquí muy cerca de la capital, en México. Quien conozca la zona o viva por estas carreteras que se alejan de la ciudad, sabrá que son muy nutridas de leyendas y de historias, de relatos de brujas y otros seres que habitan esos caminos por las noches, a la espera de sorprender a los viajeros. Sin embargo, esto es diferente. No son brujas las protagonistas, o al menos, no parecería que lo fueran. Mi hermano manejaba un camioncito de una organización que les llevaba despensas a comunidades a las montañas, a esas montañas ya llenas de selva, así como son ya acercándose a Veracruz. Regularmente los viajes eran muy temprano para terminar antes de que cayera la noche y volver. Aunque siempre iban 2 personas, eran carreteras a veces peligrosas, pues no faltaban las historias de asaltos, aunque a él, tal vez porque sabían que llevaba despensas para ayudar, nunca le había tocado. Aún así, eran políticas de la organización que tenían que seguir por seguridad. En una ocasión, les enviaron para llevar los muebles para una pequeña oficina que esta organización dejaría de forma permanente allá arriba en un pueblo. Una chica, de hecho, se iba a quedar a vivir allá, a administrarla, y les pidió que intentaran llevar todo lo necesario para empezar ese primer día. Y así lo hicieron. Toda la mudanza se llevó a cabo en una sola jornada, pero al llevar el último viaje, no encontraban a la chica por ninguna parte. Tenían que regresarse a la ciudad porque estaba por oscurecer, pero no sabían si podían cerrar o no el lugar, si la chica se había ido con llave o no. Y bueno, de hecho necesitaban que ella diera el visto bueno y que afirmara que todo había llegado en orden porque había equipo de cómputo y otras cosas muy caras, pero no la encontraban por ninguna parte. Se les hacía cada vez más de noche y tenían que volver, y empezaron a preguntar con la gente cercana, empezando por los muchachos que les habían ayudado para meter algunas de las cosas pesadas. Pero nada. Nadie sabía nada hasta que de pronto un chico a lo lejos se acercó corriendo hacia ellos. Les gritaba. Les tenía que dar un mensaje, pero se había distraído. No los había visto llegar. Pero por fin estaba ahí para decírselos. La chica había tenido que subir de emergencia a uno de los pueblos vecinos, todavía más arriba en la montaña. Algo había pasado con una de las señoras que le ayudaba por allá. Necesitaban de ella y tuvo que subir, pidiéndole a él que les avisara a los de la mudanza y prometiendo no tardarse tanto en volver. Y es que a fin de cuentas también había subido de aventón en la motocicleta de un chico que se animó para llevarla. Bueno, pensó mi hermano, será cuestión de esperarlo otro rato. El muchacho se quedó con ellos. Él, desde niño, había sido apoyado por la organización y ahora que era ya un chico de 17 años, se sentía muy comprometido a apoyarles en lo que fuera requerido. Así que se puso a acomodar algunas de las cosas que ya habían llevado, hasta que le llamó la atención un chico que pasó en una moto, campante, enfrente de la oficina. Híjole, ahí va el Mau. Él llevó a la muchacha al otro pueblo, dijo, al momento de que se salió gritándole, preguntándole al chico qué había pasado. Mi hermano y su compañero salieron detrás de él. El otro muchacho les dijo que sí, que él había subido en la moto, pero que el problema de allá arriba era más complicado de lo que había pensado, y le dijo que bajara él, que ella se quedaría allá arriba. ¿Y qué problema era? ¿Qué fue a ver?, preguntó mi hermano. Doña Susana, dijo el muchacho. Es la señora que les ayuda allá arriba, pero dicen que regresó el esposo. Ya lo habían corrido del pueblo porque se puso muy violento, porque dijo que le iba a matar. Y le dijeron que ella andaba allá arriba de nuevo. Mi hermano en ese momento se subió al carro. Tenía que ir por la chica de la organización y por la señora. Era imposible dejarlas allá arriba, en peligro, en un pueblo sin policías y sin señal de celular.
Tú quédate aquí y cuida las cosas, le dijo a su compañero. Yo voy a subir por ellas. Y antes de que pudiera terminar de decirlo, el chico del pueblo ya estaba arriba de la camioneta con él. Vamos, jefe, yo le digo. Está complicado el camino, pero yo le digo por dónde. Y así, no perdieron tiempo y se adentraron en la carretera, que a los pocos kilómetros se volvió de terracería, y luego de un solo carril. Mi hermano iba preocupado, pensando en qué haría si se topara de frente con otro carro. Y es que no se veía ni un espacio para que pasaran dos, y de su lado derecho, lo que sí veía era un desfiladero. Tranquilo, le decía el muchacho. Ya nadie pasa por aquí. Nadie sube nunca al pueblo. A los pocos metros, para tranquilidad de mi hermano, dejaron atrás el desfiladero, pero se adentraron entonces entre los árboles, en un camino lleno de una espesa vegetación que en cierto momento ya no les permitía ni ver el cielo siquiera. Aquí era más que evidente que el muchacho que antes lo calmaba se había puesto muy nervioso. No me gusta pasar por aquí. Por eso no traje yo a la señorita hace rato. Mi hermano no le preguntó por qué. Daba lo mismo. Y además, prefería no saber nada extraño del lugar hasta estar de vuelta. Siempre había sido miedoso, y le parecía mejor no pensar en eso. Cuando pasaron por un tramo sin tantos árboles, que les permitía ver un poco del cielo, voltearon al mismo tiempo para contemplar el cielo lleno de estrellas. Era impresionante. No dijeron nada. Pero entonces, los dos vieron pasar varias luces, 5, que volaban de una forma impresionantemente rápida, alineadas. Cruzaron el cielo y luego parecieron cambiar de dirección de una manera que no era posible para cualquier avión o helicóptero o nave que cualquiera de los dos hubiera visto antes. Cambiaron de dirección tan rápido y hacia abajo que mi hermano hasta se frenó pensando que en cualquier momento iba a escuchar el sonido de estas cosas impactándose en el suelo. Tan solo distinguía las luces, pero sabía que no estaban tan lejos. Por lo que vio, se tenían que haber estrellado en el cerro, a unos 2 kilómetros de donde estaban. No se frene, dele, dijo el muchacho, al tiempo que prendía la radio y le subía sin pedirle permiso. Mi hermano bruscamente le quitó la mano de los controles y le dijo que se callara. Detuvo el carro, lo apagó y bajó de él. Estaba seguro de haber contemplado lo que pudo ser un accidente. Era su obligación saber qué había pasado. Caminó un poco fuera del camino para intentar encontrar un lugar del que pudiera observar mejor, pero no lo logró. Y no se veía ni se escuchaba absolutamente nada raro. De hecho, se dio cuenta. No se escuchaba nada. Nada de esos sonidos de bichos y animales que solían escucharse con toda claridad durante las noches en esas regiones. Apresuró el paso para volver. Se dio media vuelta y siguió la luz de la cabina de la camioneta, iluminada porque había dejado la puerta abierta, pero en ese momento se apagó. Y pudo escuchar la puerta del muchacho que estaba saliendo de la camioneta, asustado, preguntándole que dónde estaba, si estaba bien. «Acá voy», le gritaba a mi hermano para calmarlo, cuando un sonido empezó a llenar el silencio del lugar. Era un zumbido, una especie de zumbido que le hacía pensar que se había topado con un panal, pero no fue así. Y el sonido comenzó a aumentar y aumentar de intensidad, tanto que en cierto momento mi hermano, sin darse cuenta cómo, ya estaba de rodillas, apretándose las orejas tan fuerte como podía para intentar acallar ese zumbido que parecía perforarle los oídos, la cabeza, provocándole un dolor horrible. A lo lejos, atravesándole las manos, además del zumbido, pudo escuchar los gritos del muchacho, gritando de dolor. Y así, de un momento a otro, paró. La cabeza le daba vueltas y creía seguir escuchando ese sonido horrible en su cabeza. Como pudo, se levantó y fue hasta el muchacho,
que apenas se podía levantar y casi no lo escuchaba. Le señalaba que le dolían los oídos y por la sangre. Mi hermano se dio cuenta de que se le habían reventado. Lo ayudó a subir a la camioneta y luego se subió él. Pero ya no arrancaba. No hacía ni siquiera el sonido de que estuviera intentando arrancar. Las luces no encendían. Era como si la pila hubiera muerto de repente. El chico estaba como oído, y mi hermano estaba muy asustado como para poder pensar con claridad qué podía hacer. Estaban alejados de cualquiera de los dos pueblos, como para intentar irse caminando. Se quedaron ahí, quietos, inmóviles, y con temor de bajar la ventana, por unos 20 minutos, hasta que vieron una luz a lo lejos, bajando por el camino. Se pusieron alertas, nerviosos, pero se calmaron cuando vieron que se trataba de una moto destartalada. Venía un señor en ella. Iba precisamente a decirle que la chica de la organización estaba bien, pero se iba a tener que quedar allá arriba en el otro poblado. Para su sorpresa, el señor de la moto les dijo que bajaría con ellos, que ya no eran horas de seguir subiendo. La camioneta encendió de la nada, al primer intento, y metiéndose entre los árboles y con mucho cuidado, lograron darle la vuelta para empezar a bajar. En cuanto llegaron, una señora del pueblo se puso a curarle los oídos al muchacho, sin preguntarle nada, sin inferir nada, sin hacer ningún comentario. Mi hermano le dijo a su compañero que se iban a quedar esa noche ahí, a dormir en la oficina, que no podía manejar más, pero no pudo platicarle bien a bien por qué, aunque era obvio para todos que algo le había pasado. Me lo contó a mí semanas después, cuando lo fui a ver a su casa, y sé que solo me lo confió porque este zumbido, que vino después de las luces, le recuerda a una historia que nos contaba mi papá. Es por esto que resultó mucho más aterrador para él, porque estaba recordando aquello al mismo tiempo que le estaba ocurriendo.